Buenas noches. Javier Díez Canseco ha defendido la permanencia de la izquierda en la bancada de Gana Perú, revelando que existe un acuerdo político privado entre partidos de izquierda y el Partido Nacionalista que asegura, digamos, la vigencia de esa bancada, integrada también por la gente, digamos, de izquierda, hasta el año 2016. Y este acuerdo político efectivamente nosotros lo mostramos hace más de una semana. No es novedad, lo firman, por ejemplo, no solo Daniela Bugatás, del Partido Nacionalista Peruano, sino Manuel Castillo Cabrera, del Partido Comunista Peruano, Javier Díez Canseco Cisneros, del Partido Socialista, Víctor Oliva, del Partido Socialista Revolucionario, etcétera. Pero hay que decir lo siguiente: este acuerdo está basado sobre unos principios programáticos que perdieron vigencia. Los principios programáticos correspondientes al famoso primer plan del Partido Nacionalista. Dice, por ejemplo, las fuerzas que suscribimos asumimos como base de unidad la declaración de 10 puntos formulada por el Partido Nacionalista del Perú con fecha 17 de octubre de 2010, dejando constancias que las fuerzas de la unidad de izquierdas concebimos que la nueva constitución que requerimos debe ser elaborada por una asamblea constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto del, es decir, todas las ideas correspondientes al famoso primer plan de la gran transformación, que ese fue dejado de lado en buena cuenta por la hoja de ruta, de modo tal que este acuerdo político ya no tiene sustento. En todo caso debería ser pues revisado sobre una nueva base, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso hay temas pues mucho más importantes en el país acerca de si la izquierda se va a mantener o no en el gobierno. Nosotros lo hemos discutido bastante con varios invitados, pero por ejemplo un asunto fundamental ahora es qué hacer para afiatar la capacidad de gestión del Estado a fin de destrabar las inversiones en infraestructura que están absolutamente trabadas, tanto la inversión pública como la inversión público-privada o privada, las concesiones, las asociaciones público-privadas. ¿No es cierto? Eso es algo fundamental que hay que hacer. En general, el tema de la debilidad profunda del Estado peruano, que se ha manifestado, por ejemplo, este fin de semana en el asunto de la muerte de muchos reclusos, porque esa es la palabra exacta, en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica religiosa de rehabilitación, que no tenía ninguna fiscalización, que era informal, el gran problema de la informalidad. Ese es un caso, digamos, adicional, ¿no es cierto? Bueno, y la izquierda, sin embargo, sí es responsable de ciertas ideas que impidieron, por ejemplo, que se privatizara Sedapal. El día sábado, El Comercio tiene un excelente editorial sobre el tema de Sedapal, recordando cómo en los últimos días se ha denunciado que Sedapal está cobrando hasta por el aire que hay en las tuberías. De hecho, un 40% del agua que circula por las tuberías se pierde en realidad en medio de una red que no funciona bien. Y hay prácticamente un 30% de la población de Lima que no está siendo abastecida y que tiene que abastecerse de un modo muy costoso con camiones cisterna. Y todo eso es consecuencia de no haber privatizado en su momento, en la década del 90, Sedapal, que estuvo a punto de hacerse y al final el propio Fujimori dio marcha atrás por razones políticas. Y las razones que se argumentaron fueron que se siguen argumentando es que una empresa de agua potable no puede estar en manos privadas, no puede ser un negocio privado, porque entonces se incrementarían las tarifas y los pobres no podrían pagar el agua. Pero este argumento se cae por su propio peso cuando vemos las estadísticas. Tenemos ahí un gráfico, a ver si lo podemos mostrar, acerca de cómo han evolucionado las tarifas de los servicios distintos. Por ejemplo, la tarifa telefónica, la que está en amarillo, subió al principio luego de la privatización de Telefónica, pero a partir de cierto momento se ha reducido prácticamente a la mitad, y en realidad se ha reducido a la mitad incluso del punto de partida, ¿no? La tarifa eléctrica, que también la electricidad en Lima se privatizó, pues se ha reducido en un porcentaje también apreciable, en un 10%.
considerando el punto de partida el año 94. En cambio, veamos qué ha pasado con la tarifa de agua, servicio que no se privatizó. Esa es la línea roja. La tarifa de agua no ha hecho sino subir permanentemente. La tarifa de agua ha subido prácticamente se ha duplicado desde el año 94. Es decir, mientras la tarifa de agua se ha duplicado, la tarifa de telefonía se ha reducido a la mitad y la tarifa de electricidad ha caído un 10% desde el año 94. O sea que los servicios que se privatizaron bajaron sus tarifas. Y además la cobertura, aquí lo dice claramente este editorial del Comercio, la cobertura se expandió. Solo en 12 años, dice, que siguieron en la privatización de las empresas eléctricas y la telefonía, su cobertura en Lima subió de 50 y 168%. Esto es hasta el año 2006 nada más. Y mientras que en el mismo periodo la cobertura de agua potable aumentó solo en 20%. Es decir, no solamente la cobertura de agua potable manteniéndose en el sector público casi no se expandió, y más bien la de los servicios privatizados se multiplicó, sino que además los precios se doblaron mientras los precios de los servicios privatizados se redujeron a la mitad o en un 10%. Entonces, ¿dónde está el argumento social? Es un argumento demagógico, puramente ideológico. Es necesario empezar a atacar esas reminiscencias del pasado prehistórico. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con el doctor Alberto Tejada, ministro de Salud, sobre el asunto terrible, esta tragedia en la que han muerto más de 20 personas encerradas en un centro terapéutico de adictos. Luego vamos a estar con Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, quien ha estado en España con el presidente Humala en esta gira tan importante, y finalmente con Manuel Delfín, experto en geomántica, para que nos explique si es posible o no es posible la minería en cabeceras de Cuenca. Regresamos.